Pedalera. Deciros que me encuentro todavía haciendo mi viaje. Aprovecho lugares como pueden ser este en el que me encuentro para hacer pequeñas paradas estratégicas, en este caso para mover un poco el cuerpo, dar unos pelotazos en lo que yo considero un templo, un pseudo templo. ¿Por qué? Porque es un lugar donde tenemos muchas posibilidades. Me resulta realmente útil los frontones que se encuentran con gran abundancia en la zona del País Vasco. A mí me parece un espacio excelente porque es un espacio donde no solo puedes hacer deporte o incluso refugiarte de la lluvia, sino también reunirte. Entonces tiene la posibilidad de convertirse en un espacio social. Estamos muy cerquita del río Ebro. Sabemos que muy próximo a este lugar, a unos 2 kilómetros, hay una necrópolis en una de las márgenes del río Ebro y vamos a aprovechar a echar un vistazo, ¿ok? Pero antes unos pelotazos, que este frontón tiene un montón de polvo. Aló, hemos llegado al enclave. Nos encontramos en lo que oficialmente se conoce como Necrópolis altomedieval de Santa María de Tejuela, y esto pertenece a la provincia de Burgos. Voy a empezar por el aspecto telúrico, ¿vale? Y luego conectamos con el resto. Aprovecho que estoy desde aquí y en esta posición, y según avanzo pues os voy comentando. Voy a utilizar las varillas para señalar. Por esta zona pasa una corriente subterránea en este sentido con un cauce fuerte, y esta corriente gira. Voy a avanzar un poquito para que lo veáis. Esta corriente gira y tira hacia el norte, ¿ok? Pero al mismo tiempo, aparte de esta corriente que señalamos que viene desde ahí y que hace un giro y se vuelve a desplazar hacia el norte, baja unos 50 metros y se ensancha un montón, metiéndose hacia la izquierda la apertura del cauce, ¿vale? Entonces ese grupo rocoso que estamos viendo ahí quedaría, pues es como si marcara más o menos la vera de la corriente que desciende. Pero al mismo tiempo tenemos otra corriente que viene desde allí a través y continúa atravesando en la dirección que estoy enfocando, ¿vale? Atravesaría ese bloque rocoso. O sea que tenemos un lugar con un complejo sistema subterráneo de aguas y con cierto caudal. No es un arroyito, ¿vale? Pues como veis, estamos en una zona repleta de robles cargados de bellota que no hacen más que llover sus frutos en esta época otoñal, y es una pasada la cantidad de ellas que hay por el suelo. Son unas bellotas pequeñitas y muy abundantes. Al grano, aquí ya encontramos tocado el bloque que es protagonista de este yacimiento, ¿no? Es un bloque de roca arenisca principalmente,
y según nos acercamos a este farallón de roca, pues lo primero que nos encontramos desde este ángulo que lo abordamos, que es la zona sur, pues ya encontramos oquedades, bañeras con forma antropomorfa, aunque la vegetación no nos lo deja ver del todo bien, pero este es un escaloncito pequeño donde puede apoyar la cabeza. Ya tenemos la información de primeras de que está apuntando hacia el oeste, eso es, hacia el oeste, la cabeza hacia el oeste. Esta sería otra. Aquí tiene la forma cuadrada, un poco de escalón para el apoyo de la cabeza, vale. Y aquí tenemos otra más pequeñita, pero no podemos verla bien por cuestión de la tierra, la vegetación, los restos orgánicos del lugar, ¿vale? Aquí tendríamos como una especie de cazoleta, sin tener la certeza, ¿vale? Apariencia, tendríamos que desenterrar un poquito para verlo mejor, porque parece forma de cazoleta, formas orgánicas. Y aquí, como veis, también hay formas orgánicas. La piedra está tocada, pero tampoco apreciamos con claridad ningún fenómeno concreto, ¿vale? Entonces, estamos avanzando y nos encontramos este muro. Lo que nos describen es que aquí se construyó una especie de templo con 3 espacios. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto, ¿vale? Esto que acabamos de ver, fijaos la erosión, el tipo de trabajo que es. Y aquí tenemos esto, que es muchísimo más moderno. Muchísimo más moderno. Se supone que esto lo han construido para marcar las trazas de lo que es el perímetro de un antiguo templo. Al no poder no haber información sobre esas ruinas, esas trazas que llaman, pues no sabemos si realmente lo que han construido modernamente tiene que ver efectivamente con un templo que ya existía, o tiene que ver con otro tipo de cercado, formación, amurallamiento, no lo sé. La verdad es que hay muy poca información al respecto. Entonces, estamos sobre un afloramiento rocoso de arenisca y nos encontramos, ya hemos pasado por 3 oquedades, bañeras antropomorfas, y de repente desde el sur nos encontramos, salvando la valla, salvando el muro. Vamos a pensar que este muro, que pertenece a otra época, lo vamos a quitar de nuestra conciencia, lo vamos a apartar como un pequeño ejercicio, todo lo que tiene que ver con ese muro, y vamos a pensar en todo lo que tiene que ver con este bloque original que ha sido pues labrado y manipulado, y sobre este bloque sobresaliente de arenisca que ha sido vaciado y que tenemos que pensar en una especie de cultura, de una arquitectura orgánica, trabajos muy orgánicos, nada de ángulos exactos, es más, tiene que ser más relacionado con la naturaleza, con el simbolismo, con lo metafórico en un momento dado, más sugestivo, ¿ok? Es otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con esto, que es muchísimo más moderno, ¿vale? Y lo asocian
al siglo, entre el siglo VIII y el siglo XI-XII. Entonces, aquí en el bloque ya tenemos tumbas chiquitinas con forma humana, ángulo de hombros y forma de cabeza. Os dejo mi pie para que tengáis una referencia de tamaño. Este puede ser de un niño muy pequeño, un poco más grande que un bebé. Y aquí tenemos la prolongación de eso que ya no vemos, ¿ok? Pensad que todo este suelo se ha rellenado tras las excavaciones. No he encontrado ninguna información al respecto por ahora, cosas muy superficiales. Y pensad que toda esta tierra está cubriendo parte de lo que es el afloramiento rocoso, entonces hay parte de vestigios que estarán cubiertos. No tenemos acceso, a menos que desenterremos, que no es la intención, lógicamente. Tiene bastante erosión, no es una roca que se erosione rápido, para nada. ¿Veis? Esta tiene como un labio de apoyo donde entraría en contacto la piedra cobertora, las losas. Al parecer aquí había bastantes losas. En este caso también se aprecia ese reborde de apoyo. Y una particularidad que he encontrado es que esto también pasaba en San Clemente, que las bañeras más pequeñas, las medianas y pequeñas, estaban vinculadas y estaban unidas, o tenían canalizaciones que las conectaban. En el caso de las grandes me resulta muchísimo más difícil de encontrar, pero también hay casos, como puede ser este, con este canal que llega a los pies de esta oquedad y que se prolonga hasta esta otra oquedad. Perdón, sí, estos son los pies, esta es la cabeza de otra oquedad. Estos serían los pies. Entonces hay algunas conexiones. ¿Veis? Este es un canal clarísimo que pone en conexión, ¿veis? De las chiquitinas a los pies y a los pies. Y luego precipita por ahí. Entonces básicamente encontramos, claro, esto es para pasar rato. Ahí creo que han marcado descubiertas unas 340, 350 oquedades antropomorfas, por lo que esto requiere tiempo, dedicar más que un pequeño rato, porque son muchos fenómenos, pero básicamente os estoy enseñando en términos generales. Aquí está muy claro la definición de ángulo de la cabeza y forma de los hombros. Esta pendiente, como veis, está rebajada, está allanada, está suavizada. Y luego encontramos también al lado de algunas bañeras antropomorfas algunas cazoletas que, bueno, podrían servir para las propias actividades de libación. Y guardan relación o están en las proximidades con diferentes formas de las oquedades antropomorfas. Toda esta ladera contiene vestigios, toda esta zona contiene vestigios, aunque hay una parte que veis cubierta, ¿vale? Pero todo esto tiene vestigios. Y yo
quiero prestar atención a ese afloramiento que está ahí como un templo. Sin embargo, no considero templo a esta otra parte, aunque sí es una parte sagrada, en el sentido de que aquí hay una liturgia relacionada con los ritos de libación, aparte de con la cuestión de la muerte. Vale, aquí lo que nos dicen es que durante varios siglos esos pueblos que hemos mencionado y que tampoco ellos saben definir quiénes fueron, pues estuvieron prolongadamente usando las tumbas, es decir, que probablemente había herencias y luego quizás los huesos pues se conservaran o se enterraran, no lo sé, pero sí mencionan esta cuestión de utilización continua. Yo no lo tengo claro ese asunto, pero lo que sí tengo claro es que estos fenómenos que estamos viendo en Arenisca y que están asociados a muchos de los que hemos visto y otros que veremos, pues tienen que ver con ese arte orgánico del que hablábamos antes, y lo encontramos aquí en este espacio. Están asociados ese templo y este lugar sagrado por el que hay una actividad telúrica elevada. Entonces, ¿qué pasa con ese templo? Es la parte probablemente más antigua. No se sabe muy bien si tiene que ver con un uso religioso, un uso civil, pero por supuesto eso no tiene que ver con la Edad Media, es muchísimo más antiguo y su uso quizás aúne los tres elementos, ciencia, arte y religión, porque como vamos a ver, vamos a encontrar motivos para pensar en esos tres aspectos, y no precisamente de una manera burda, sino de una manera bastante refinada. Por supuesto hay que entender que el concepto del arte o la vivencia de la manifestación artística es un poquito bastante diferente que la que tenemos actualmente. Esta es la puerta o la apertura norte. Encontramos algunas cazoletas, un canal muy marcado. Encontramos también una piedra en el centro del suelo de esta gruta labrada, pero esa piedra está descontextualizada, entonces puede llevar a engaño llegar aquí, observar su forma y pensar que esto puede ser para sentarse, apoyarse, reclinarse. Fijaos, esto es el formato natural de la roca, con un ligero desbaste del caminar, del pisar, de la leve erosión, y esto es una roca trabajada que pertenece a otro concepto de trabajo. Por lo tanto, vamos a prescindir de ella para relacionarnos con este impresionante bloque de arenisca ahuecado. Es una preciosidad. Yo estoy en el atardecer, ahí podéis contemplar mi sombra. A diferentes momentos, el juego de luces que pueden hacer las sombras en los diferentes momentos del año y del día, pues da mucho que pensar. Lo mismo que esa entrada, que tiene una orientación muy concreta y que generaría un haz de luz en determinados momentos del atardecer y que coincida en determinados momentos del año. Habría que comprobar, y ahí hay mucho para experimentar y ver y observar, ¿no? Pues en ese fondo ese haz se iluminaría y haría un movimiento, un pequeño movimiento hasta que desaparecería, ¿no?
Estamos ahora mismo en la cara, estamos mirando hacia el este y a mi espalda está el oeste. Impresionante, ¿verdad? Pues otra particularidad es la orientación de esta otra oquedad, que quedaría en la vertical, más o menos el punto central de este espacio labrado, este templo. Y mi intención es obtener un poquito más de información del techo, de la zona en que se encuentra esa perforación. Y esto es lo primero que nos encontramos. No se trata de una bañera. Veis que esta parte está libre. Ahí voy subiendo. Y como veis, en la parte de arriba también había labor y tenemos definidas varias cazoletas, un orificio que coincide con la vertical del espacio y que desde dentro permite contemplar un espacio, una circunferencia, un área celeste. Entonces tenemos una parte orientada hacia el oeste, tenemos una parte orientada hacia el sur, donde está la entrada de la cara sur, y tenemos esta forma rectangular que no sabría de primeras decir qué puede ser, pero sin duda está labrada, ángulos de 90 grados. Esta sería la cara este, por donde nace el sol. Y aquí tendríamos la cara norte, en la que podemos apreciar un canal que recoge todos los fenómenos de libación de este lado y que los canaliza hacia la entrada de la gruta del templo, ¿vale? La entrada norte, perdón, sí, norte, exactamente. Desde aquí se ve mejor el suelo, como es esta parte. Pero realmente el templo y la parte más antigua es la que estamos viendo ahora. Es cierto que esta cultura está conectada con la de las oquedades antropomorfas, porque el fenómeno de la libación, cazoletas, canaletas y demás fenómenos se encuentra entretejido con las propias oquedades antropomorfas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se solapa aquí es que hay poblaciones en la Edad Media que hacen un uso del lugar, lo utilizan como lugar de enterramiento, como los restos óseos demuestran. Sería interesante tener información sobre esos estudios, porque ahí se podría ver mucha más información de la que tenemos y seguro que algo más hay. Y entonces decimos que en la Edad Media hay grupos que se han establecido aquí, pero que se han encontrado probablemente con esto y le han dado un uso concreto, el que sea. Los pueblos antiguos
pues no mezclan las cosas. El lugar sagrado es sagrado y el lugar de habitación es el lugar de habitación. Y suele haber una separación entre ambos. Incluso a veces lo que suele haber son lindes de piedra o simbolismo a través de la colocación de piedras, que indican que hay un límite entre lo sagrado y lo mundano, ¿no? Pues el nexo serían esos fenómenos de libación que entretejen las oquedades antropomorfas, y aquí tenemos más elementos de libación, canalización por las paredes, es el mismo fenómeno del que venimos hablando en otros vídeos, y claro, no nos estamos refiriendo a la Edad Media, esto es bastante más antiguo, la verdad es que es bastante más antiguo. Pues ahora viene la continuación de la parte telúrica. Me voy a bajar dentro del templo y os comento. Aló, galera. Curioso el lugar, ¿verdad? Es un lugar verdaderamente intrigante, sobre todo mientras vas mirando. Yo he estado trabajando con las varillas un buen rato. Cada sitio en el que uno va experimentando, pues siempre descubre cosas nuevas y vas puliendo y se va haciendo más eficaz el trabajo con las varillas, ¿no? Más efectivo, más claro, más fluido. Y lo chulo, o lo que yo pienso al respecto de esta forma de medición, tener en cuenta el aspecto telúrico de los lugares, lo chulo es que es algo que no es privilegio de unos pocos que tienen un supuesto talento, un poder especial, una sensibilidad. Sí es verdad que hay gente que tiene más y menos sensibilidad, pero esto forma parte del potencial humano. Es decir, que el que se eche mucho mérito, eso es lo chulo, es universal. Son recursos que tenemos, las varillas actúan como un apéndice muy sensible de uno mismo. Entonces, mi organismo es capaz de percibir esa información, el mío, el tuyo, el de todos, pero hay que amplificar esa percepción, y las varillas lo que hacen es una amplificación de esa percepción. Y es muy interesante. Gracias a eso se pueden comprobar objetivamente, porque lo que yo puedo ver con una varilla, si es cierto, lo tienes que poder ver tú u otra persona, o tú en otro momento, etc. Las líneas energéticas se pueden mover, pero por fenómenos, es decir, que no se mueven a cada rato, es más bien extraño. Se producen movimientos, pero es algo extraño, por eso es bastante fiable una medición para tenerla en cuenta, porque ahí va a permanecer durante mucho tiempo si no hay alguna alteración especial y demás, ¿no? Pues deciros que yo estoy ahora mismo en el centro, o casi en el centro. Ahora sí estaría prácticamente en el centro de yo lo he llamado templo, y lo llamo templo sin definir específicamente el tipo de ritos que se realizaban aquí. Lo llamo templo porque el lugar es especial a nivel telúrico. Donde yo me encuentro sobre la vertical de dos cauces de agua. O sea, hay un cruce de dos cauces de agua. Y al mismo tiempo hay una falla. Pues una falla que tampoco mide demasiado, pero abarca justamente el espacio en el que me encuentro y un poquito más. Entonces, tenemos dos elementos que ya han aparecido en otros fenómenos que hemos visto con anterioridad. ¿Y qué habría que añadir? Aquí no tenemos un punto estrella, no tenemos un cruce de líneas Curry ni un cruce de líneas Harman. De hecho, este espacio interior en el que me encuentro es un espacio bastante libre de líneas. ¿Por qué? Porque coincide que esas líneas Curry y Harman pasan por el perímetro externo de este espacio.
Es muy curioso. Realmente yo estaba buscando un cruce de líneas y no había manera, estaba todo bordeando por fuera. Y me preguntaba, ante tal conjunción de elementos, qué tipo de energía. Lo primero que hice fue sentarme durante un rato y simplemente relajarse y sentir, percibirse, sin más. Y entonces me di cuenta de que era muy agradable, era la primera percepción. Luego en la medición de varillas vi que la frecuencia era bastante alta, una frecuencia bastante alta. Y además una energía bastante saludable. Y otra cuestión que hemos mencionado por encima y muy a tener en cuenta en cuanto a la funcionalidad del lugar es la cuestión astrológica como observatorio, diurno o nocturno, puesto que las referencias que podemos obtener manteniendo una misma posición dentro del espacio interno, pues son referentes muy estables. Se pueden marcar los haces de luz, los lugares que pasan por la roca. Se puede hacer un estudio muy interesante. La orientación es muy buena en cuanto a los 4 puntos cardinales, y luego habría que encontrar el ángulo de incidencia, qué momento del año es el adecuado para que ese punto superior sea atravesado pues de lleno, digamos, ¿no? Con el ángulo perfecto. Y este aspecto astronómico también me parece interesante en cuanto a la perforación que se encuentra en el techo y que coincide con el centro vertical del templo. Ese agujero también podría servir perfectamente como un referente astronómico muy estable. Y por otro lado, pues tenemos en el techo, asociados a esa perforación, hay cazoletas, hay un altar, ¿vale? La roca más sobresaliente y plana, esa roca es un altar. Y pues ahí tenemos ligados los dos fenómenos, la perforación del techo, que puede ser utilizada para el elemento de libación, y de hecho es muy probable que así fuese. Y por otro lado tenemos esa misma perforación que nos abre la posibilidad de que sirva como un elemento más de referencia astronómica. Aquí se puede observar cómo este haz de luz que entra por este amplio horadado, pues puede dibujar al atardecer Bueno, galera, ya no queda mucha luz, pero vamos a intentar aprovechar la poca que queda. Quiero señalaros cómo el fenómeno de libación es un elemento importante. Se practica en la superficie de este templo, y aquí encontramos una canalización que termina cayendo a la entrada y en parte hacia este lado, ¿ok? Por otro lado, aquí tenemos otra canalización, ¿vale? Que vierte hacia la interioridad y hacia el umbral de esta cara sur, de esta entrada sur, de esta puerta sur. Ahora me voy a desplazar a
este lado para que se vea mucho mejor. ¿Veis? Esto y esto. El elemento luz en relación a estos dos fenómenos es importantísimo. No es caprichoso asociarlo, para nada. Y aquí, antes mencionábamos desde arriba que esto canalizaba hacia este umbral, ¿vale? Es la cara norte. Aquí tenemos algunas marcas que habría que mirar con más tiempo. Aquí hay un poco de devastado, igual que aquí, que parece, si os fijáis, el color parece más joven esa zona devastada que el roque en general. Pero bueno, ahí tenéis fenómenos de libación clarísimos, y este sería el altar, ¿vale? Pues ya simplemente añadir que me he quedado encantado con el lugar. Es un sitio muy chulo que requiere varias visitas y creo que repetiremos. Probablemente encontremos un segundo capítulo de este lugar. Hasta pronto, galera.